El ruido de la ciudad parecía medir las horas con cucharas de metal contra platos. En una esquina transitada, donde el humo de cocina se mezclaba con el olor del asfalto caliente, estaba el puesto de sopas de Clara. Ella llevaba años allí, con una olla grande que calentaba los inviernos de los trabajadores y el ánimo de quien conoce el consuelo en la sopa caliente. Clara no era una vendedora cualquiera, sus manos recordaban recetas heredadas, sus ojos tenían la resistencia de quien ha aprendido a transformar hambre en esperanza, y su sonrisa se había vuelto refugio para muchos transeúntes. Cada mañana doblaba la manta donde guardaba los ingredientes y encendía el fuego con la precisión de quien confía en rituales pequeños para sostener una vida entera. A pocas cuadras, entre vidrio y acero, vivía Tomás Alvarado, un hombre cuya fortuna había sido construida con contratos, astucia y un sentido implacable del deber. Se le conocía por tomar decisiones rápidas y sin miramientos, decía que el mundo era un tablero y que él solo movía piezas. Nadie imaginaba que un magnate pudiera detenerse en una esquina por la fragancia de una sopa. Nadie, salvo el destino, que a veces le gusta poner a prueba las verdades más sólidas. La primera vez que Tomás pasó por el puesto fue por mera casualidad, un atasco, un desvío, la alarma de su reloj que avisó minutos perdidos. El vapor de la olla le alcanzó la cara, por un instante, algo dentro se suavizó. Observó a Clara mientras servía con manos firmes, y notó cómo sonreía cuando un cliente repetía la misma broma sobrera. Había en ella una serie de gestos que no pertenecían al mundo del rendimiento, una paciencia que se parecía a la ternura, un respeto por la rutina que nacía de la necesidad y del cariño. Él pidió una sopa sin pensar en el precio, solo quería sentir el calor que la ciudad rara vez le ofrecía. Clara le sirvió, y en el intercambio simple de platos hubo una mezcla de respeto y distancia. Tomás notó un brillo en los ojos de ella que no estaba en los libros de su formación. Ella, al ver al hombre de traje, apenas hizo una pausa, no se sorprendía fácilmente. Había aprendido a medir la mirada de la gente para no regalar el silencio ni pedir clemencia con la mirada. Los días siguientes, Tomás encontró excusas para pasar por la esquina. Al principio fue invisibilidad, pagar para que otros no lo miraran, beber rápido la sopa y volver al auto. Pero poco a poco apareció una curiosidad que no cabía en los informes de su secretaría. Le intrigaba la forma en que Clara acomodaba las cucharas, cómo saludaba a los regulares, la manera en que recordaba los nombres de los clientes y recomendaba sin burocracia la mejor combinación. Esa sencillez le resultaba extraña, a la vez, atraía la parte de él que ya no sabía cómo nombrar la calma. Clara, por su parte, notó la presencia sin otorgarle importancia. Había hombres de todo tipo que no podían resistir una sopa caliente. Sin embargo, había algo diferente en la forma en que Tomás escuchaba, en cómo, a menudo, dejaba la mirada más tiempo en el guiso que en su teléfono. Aún así, no quería pensar que su oficio pudiera ser el escenario de una historia. Su prioridad era su hija, Lucía, y la escuela que pagaba con esfuerzo. No tenía espacio para ilusiones que no alimentaran la panza y la noche. Una tarde de lluvia, la ciudad cubrió la esquina con agua. La gente buscó techos y los pasos se multiplicaron. Un coche derrapó cerca, por accidente, la olla de Clara se inclinó, la sopa volcó y parte del caldo cayó al suelo. Fue un momento de caos pequeño, clientes murmurando, ayudando a recoger los platos rotos. Clara, sin embargo, mostró la calma que solo da el oficio. No había lágrimas, solo manos que arreglaban. Ella movía la cuchara con la práctica de quien sabe que los tropiezos son parte del oficio y que la calma se transmite con la forma de lavar un plato o de secar una mesa. Tomás, que estaba allí de forma fortuita, ayudó a recoger lo que pudo. Sus manos, acostumbradas a firmar papeles y a tocar teclas de metal, se mancharon de caldo. Era la primera vez que un gesto así le era ajeno, y sin embargo, le produjo una sensación inesperada, pertenecer a una escena humana. Clara lo miró con reconocimiento, no necesitó más palabras. Entre ellos se tejió una pequeña conexión que no se llamaba amor todavía, sino la posibilidad de algo distinto, una curiosidad mutua, un puente hecho de actos cotidianos. A partir de ese día, la relación entre la vendedora y el millonario empezó a trastabillar entre la cotidianeidad y la fascinación. Tomás quiso conocer la historia detrás de la olla, por qué Clara había elegido ese puesto, cómo había aprendido las recetas,
que la hacía reír. Ella, prudente, contestaba con fragmentos, un marido que se había ido dejando cuentas pendientes, una hija a la que criar sola, una madre enferma a la que visitar los domingos. No había lástima en su relato, solo una verdad directa y dura que no pedía compasión. Ella hablaba de su pasado como quien organiza mantas, doblando los pliegues de dolor para que no se vean desde la calle. Los rumores comenzaron a tejerse igual que en cualquier barrio que respira por bocas. Algunos vieron la cercanía como oportunismo, otros, como una fantasía. La prensa local, siempre hambrienta de un titular, no tardó en retomar la historia, un hombre rico que visita un puesto de sopas, ¿qué trama había detrás de la calidez? Las redes sociales hicieron su parte y la esquina, que antes solo olía a caldo, empezó a llenarse de miradas y teléfonos. Los curiosos que antes ignoraban la mañana ahora encontraban tiempo para detenerse y fotografiar la olla humeante. Clara afrontó la marea con la paciencia de siempre, pero con el ceño fruncido más de una vez. No quería que su hija fuera objeto de comentarios. No quería abrir puertas que no pudiera cerrar. Tomás, por su lado, se enfrentó a una ola de reproches familiares. Su hermana, Valeria, le decía que era una tontería, su socio, Héctor, sugería que la atención le restaba concentración. Algunas voces en su entorno no entendían que lo que lo llevaba de regreso a la esquina no era mera curiosidad, sino una búsqueda de humanidad que los balances no compraban ni vendían. Esa noche, mientras la ciudad se apagaba en luces naranjas, Clara cerró su puesto con cuidado. Tomás la acompañó hasta la parada de autobús, y antes de despedirse, le ofreció una frase sencilla que a él le cuesta decir con naturalidad. Si alguna vez necesitas ayuda, aquí tienes mi tarjeta. Ella miró la tarjeta como si fuera un objeto extraño. La guardó en el bolsillo trasero del delantal, entre la toalla y la llave de casa. No prometió llamarlo. No prometió nada. Pero en ese pequeño rectángulo de papel hubo una semilla que uno no ve regar pero que sabe que duerme. La guardó como quien guarda un pan para emergencias, por precaución, por posibilidad, por si alguna noche la sopa no alcance y la promesa de otro calor pueda servir. La curiosidad se transformó en algo más denso que un rumor, se hizo paisaje. La esquina que albergaba la olla de Clara dejó de ser un punto cualquiera del barrio, se volvió un lugar donde la gente medía su día. Algunos llegaban por la sopa, otros, por la posibilidad de ver aquel extraño intercambio entre lo cotidiano y lo extraordinario. Tomás ya no era solo un cliente ocasional. Su presencia se fue volviendo parte del escenario, y con el tiempo, ese gesto habitual empezó a despertar defensas e inseguridades en ambos lados. Clara aprendió a leer la mirada de la gente como quien lee la previsión del clima, señales que anuncian calma o tormenta. Cuando su hija Lucía le preguntó por qué la gente se quedaba mirando más de lo normal, ella respondió con la naturalidad de quien protege: no te preocupes, cielo. Es la vida. Nosotros seguimos cocinando. Pero la verdad era que la atención le pesaba. Le asfixiaba la idea de que alguien pudiera convertir su esfuerzo en espectáculo. Cada vez que alzaba la tapa de la olla, sentía las miradas y el murmullo de décimas de segundo que, sumadas, podían convertirse en historia. Para Tomás, la decisión de volver cada día a la esquina era algo que no cabía en la lógica que había guiado su carrera. Había en ese acto una necesidad imprevista, un hueco que nadie tenía la habilidad de llenar. En la soledad de su despacho, a veces cerraba los ojos y veía la sonrisa franca de Lucía, la manera en que Clara enrollaba la servilleta con cuidado, el gesto repetido de ella al probar una cuchara de sopa antes de servir. No entendía del todo por qué eso le removía, pero aceptó que las razones del corazón rara vez se dejan catalogar por balances. La prensa local, hambrienta por novedades, convirtió en nota lo que el barrio vivía en susurros. Salieron fotos discretas, palabras medidas, opiniones de todo tipo. No tardó en aparecer una versión que gustó al sensacionalismo: el millonario que vuelve a la esquina. Para algunos, la historia era un espectáculo temperérel y divertido, para otros, una afrenta a la dignidad ajena. Y así, sin que Clara lo pidiera, su puesto fue invadido por miradas ajenas y teléfonos que robaban momentos sin permiso. Lucía, que había comenzado a escuchar el nombre de su madre entre charlas de vecinas, no entendía por completo el revuelo, pero sí percibía la tensión.
Era una niña de ojos despiertos y sonrisa franca, había aprendido pronto que la vida exige esfuerzo y que las explicaciones se guardan para los que preguntan con respeto. Aun así, una tarde, mientras fregaba platos en la cocina de casa, se acercó y, sin miedo, preguntó: «Mamá, ¿estás bien con eso de que te miren?». Clara la miró con una ternura urgente, como quien tiene que dar una verdad que no poema. «Estamos bien, mi amor», dijo. «Pero no me gusta que nos miren como si fuéramos un espectáculo. Trabajamos con orgullo». La respuesta calmó a Lucía, al menos por esa noche. Pero Clara comprendió que la más vulnerable no era ella, era la niña que a veces no sospechaba el peso de los ojos ajenos. Mientras tanto, en la mansión, la familia de Tomás reaccionaba con descontento. Valeria, su hermana, llamó una tarde apurada. «¿Estás bromeando?», dijo con tono seco. «No puedes gastar tu tiempo en eso. Tienes reuniones, compromisos. No es eso, vale. Es una esquina donde la gente come, y ya está», respondió él intentando restarle dramatismo. «Se ve mal. El apellido Alvarado no combina con titulares sensacionalistas». Las palabras de la hermana fueron cuchillo. Tomás no perdió la compostura, pero dentro sentía que algo se movía. No tenía intención de crear un escándalo, pero tampoco estaba dispuesto a dejar que su vida fuera dictada por la comodidad ajena. La tensión con su entorno se volvió un peso adicional a la sencillez que comenzaba a gustarle. En la esquina, hubo días de normalidad y otros de incomodidad. Un joven del barrio se atrevió a bromear con Tomás delante de Clara, usando un tono que confundía irreverencia con bravata. Tomás respondió con una serenidad que golpeó al muchacho: «Respeto este lugar y su gente». «Eso basta». No buscó imponerse, solo dejó claro que no toleraría faltas de consideración. Las pequeñas batallas se convirtieron en pruebas que ambos debían sortear. Clara, por su parte, se armó de límites. Aprendió a decir no cuando los fanáticos del rumor proponían entrevistas o fotografías pagadas. No quería que su historia se convirtiera en mercancía. Tomás respetó cada negativa. No presionó, porque comprendía que la dignidad no se negocia. Y en ese respeto gradual, su sentimiento se fortaleció con menos ruido y más verdad. Un día, después de cerrar el puesto, Clara recibió un sobre sin remitente. En su interior había una hoja con un mensaje corto: «Si necesitas ayuda, llámame. No lo digas a nadie, por favor. T». El papel era una señal discreta, un puente sin fanfarrias. Clara sintió la tentación de llamarlo de inmediato y la misma resistencia de quien no quiere abrigo con condiciones. Guardó la nota en el cajón bajo la caja registradora, como quien aparta un objeto frágil hasta saber su lugar. Pero la vida es persistente. Llegó una noche en la que la olla no alcanzó para todos y el mal humor del barrio encendió sus cuchicheos. Lucía, con la inocencia que la define, pidió a su madre que aceptara la ayuda que T ofrecía. «Mamá, dice que si necesitas dinero no hay problema», insistió la niña. «Dijo que no hay que tener vergüenza». Clara la miró con el amor arrugado en la frente. Pensó en su madre, en las deudas, en el frío que asoma cuando las cuentas no llegan. Pensó en la tarjeta metida en el delantal, en la promesa silenciosa. Y, contra su costumbre, dio un paso que le dolió y la salvó a la vez: llamó al número que estaba en la nota. La llamada fue breve. Tomás, al otro lado, no envió un cheque ni un gesto ostentoso, envió una transferencia discreta y luego volvió a la esquina sin anunciarse. Se presentó con una caja de verduras y un termo de sopa para llevar. «No quiero que se diga nada», murmuró él. «Solo quiero ayudar». Clara sintió la mezcla de alivio y vergüenza. No era la idea de recibir lo que la hiriera, era la sensación de no poder pagar todo con orgullo. Aun así, entregó una sonrisa franca. «Gracias», dijo. «Por el gesto y por venir». Sus manos se rozaron al recibir la caja. Fue un roce pequeño, sin teatralidad, pero en él hubo la confesión de que había algo más que curiosidad, un reconocimiento profundo de la vulnerabilidad compartida. Tomás se apartó, con la distancia medida que siempre aprendió a respetar.
El capítulo cerró con una noche en la que, ya sin las luces de la plaza, Clara recostó la cabeza y miró la tarjeta que Tomás le había dado días antes. No la guardó por oportunismo. La guardó como una posibilidad más en la caja de su vida. Afuera, la ciudad respiraba lenta. Adentro, la olla de sopa se enfriaba, mientras en alguna parte brotaba la pregunta silenciosa que todo corazón termina por hacerse: ¿es el amor la suma de valientes gestos o la paciencia de quienes saben esperar? La mañana siguiente amaneció con un cielo que parecía dividido entre luz y sombra, como si la ciudad misma estuviera indecisa. Clara abrió su puesto antes de que los trabajadores salieran de sus casas, intentando mantener la rutina que siempre le había dado seguridad. Pero algo dentro de ella se había movido. La llamada a Tomás, la ayuda recibida, el gesto silencioso de él, habían dejado una marca que no podía ignorar. Aún así, Clara tenía un temor que le acompañaba desde hacía años, el temor a necesitar de alguien. Había vivido tanto tiempo resolviendo sola que depender, aunque fuera en lo mínimo, le parecía peligroso. Las miradas de curiosidad no ayudaban. 3 personas se acercaron esa mañana no por la sopa, sino para observar, preguntar o murmurar entre dientes. Ahí está la mujer del millonario, decían. Clara se mantuvo firme, aunque por dentro algo se iba encogiendo. Tomás no apareció al amanecer. Quizá por prudencia. Quizá por respeto. Pero cuando el reloj marcó el mediodía, su figura se dibujó al otro lado de la calle. No llegó con paso seguro. Al contrario, avanzó con una duda que solo Clara supo ver. Él saludó, pidió la sopa de siempre, pero la forma en que la miró reveló que había algo más. No era insistencia. No era presión. Era un reconocimiento, ambos estaban ya demasiado cerca para fingir distancia. ¿Dormiste bien?, preguntó él mientras recibía el plato. Lo suficiente, respondió ella, limpiándose las manos en el delantal. Gracias por lo de anoche. Él negó con suavidad. No tienes que agradecerme nada. Todos necesitamos apoyo alguna vez. Clara sostuvo su mirada unos segundos. Había algo en sus palabras que le tocaba una herida antigua. Bajó los ojos antes de que él pudiera leer demasiado en ellos. Ese día, Tomás no se marchó enseguida. Se quedó en una mesa cercana, revisando correos en su teléfono, aunque sin real intención de concentrarse. El movimiento del puesto, el olor a verduras cocidas, la forma en que Clara pasaba la mano por la olla, lo mantenían allí como si fuera un refugio. Lucía llegó de la escuela al atardecer. Al verlo, sonrió sin timidez. Hola, señor Tomás, dijo con el cariño de quien reconoce un rostro familiar. Hola, Lucía. ¿Cómo te fue hoy? Bien. La maestra dijo que dibujé muy bonito. Clara observó la escena con un corazón dividido. Le gustaba ver la ternura con la que Tomás hablaba con su hija, pero a la vez le aterraba que las cosas siguieran avanzando. El cariño es bello, sí, pero también es riesgo. Y ella sabía de sobra lo que dolía perder la estabilidad que tanto le costaba construir. Esa noche, al cerrar el puesto, Tomás ofreció acompañarlas hasta la parada de autobús. Clara dudó por puro instinto. No quería que la gente pensara que dependía de él. Pero la mirada de Lucía, contenta por la compañía, la convenció. Caminaron sin prisa. La ciudad a esa hora era un remolino de vendedores guardando productos, luces encendiéndose, vendedores ambulantes preparando la noche. Tomás caminó a un paso moderado, sin tomar la iniciativa de hablar primero. Quería que fuera Clara quien marcara el ritmo de la conversación. Hoy estabas más seria, comentó él al fin. Es el cansancio, respondió ella, aunque ambos sabían que no era solo eso. Si algo te preocupa, puedes decírmelo. No estoy aquí para meterte presión. No es presión, dijo Clara, mirando hacia adelante. Es, que no quiero que la gente piense que tú vienes aquí por caridad. Y no vengo, respondió él con claridad. Vengo porque quiero estar. Lo demás no importa. Clara caminó 2 pasos sin responder. Pensó en todo lo que había escuchado esa semana.
Pensó en su madre diciéndole que no se fiara de promesas. Pensó en la gente que la había juzgado antes sin conocer su historia. Y pensó en Tomás, allí, caminando con ella, sin exigir nada, sin mostrarse más grande que su mundo. Tomás, dijo al fin. Yo soy una mujer simple. Trabajo con mis manos. No tengo lujos, ni títulos, ni un apellido que abra puertas. Mi vida es esta esquina, esta olla y mi hija. Y yo valoro cada una de esas cosas, contestó él con serenidad. No estoy buscando grandeza. Solo verdad. Ella se detuvo. Él también. No estaban solos, el ruido de la ciudad seguía ahí, pero por un momento pareció difuminarse. Lo que siento me asusta, admitió Clara con una honestidad que le tembló en el pecho. Me asusta porque no quiero perder lo poco que tengo. Y porque no sé si estoy preparada para algo más. Tomás no dio un paso hacia adelante. No quiso romper la distancia. Habló desde donde estaba, sin invadir. Tú no tienes que decidir todo hoy. Lo único que quiero es caminar cerca de ti. Ni rápido, ni con presión. Solo caminar. Clara sintió una mezcla de alivio y vértigo. Las palabras de Tomás eran simples, pero tenían un peso emocional que ella no estaba acostumbrada a sostener. En su vida, el afecto había sido siempre fugaz o exigente. Nunca sereno. Lucía interrumpió la tensión sin darse cuenta. Mamá, mira, dijo. La luna está hermosa. Ambos levantaron la vista. La luna, redonda y limpia, parecía haber sido puesta allí para darles un respiro. Tomás sonrió apenas. Creo que deberíamos escucharle, dijo él. A veces los niños ven mejor que nosotros. Esa noche, al llegar a casa, Clara se quedó mirando la nota que Tomás le había enviado días atrás. Pensó en la ayuda, en el respeto, en la paciencia que él demostraba. Pensó en lo que podría perder si el mundo se metía demasiado en su historia. Pero también pensó en lo que podría ganar si se permitía sentir sin miedo. La vida le había enseñado que amar era un riesgo. Pero también le había enseñado que negarse a sentir podía congelar el alma para siempre. Clara apagó la luz con un suspiro largo. Por primera vez en años, algo en ella no se cerró. Algo se abrió. Y aunque aún no lo sabía, ese pequeño gesto sería el inicio del cambio más profundo de su vida. La primavera empezó a colarse por las grietas de la ciudad con un empuje tímido, el aire traía olor a pan recién horneado y a promesas que aún no se atrevían a enunciarse. En la esquina donde Clara colocaba la olla cada mañana, el ir y venir parecía el mismo, pero para ella nada era ya igual, había una calma nueva, frágil y preciosa, que le daba valor para sonreír con menos defensa. Tomás seguía apareciendo con regularidad, no siempre, nunca como quien espera, y su presencia había dejado de ser curiosidad para convertirse en costumbre tenue que los dos habitaban con cuidado. Los fines de semana, la plaza se llenaba de mercados itinerantes, la gente compraba frutas, telas, por supuesto, la sopa de Clara. Era una rutina festiva que desarmaba la ciudad y la llenaba de voces. Una tarde, entre la algarabía, apareció un fotógrafo que trabajaba para una revista local. No era la primera vez que su puesto llamaba la atención, pero esa vez el lente se demoró en Clara de un modo distinto, buscaba captar la historia humana detrás de la olla. Tomás, al verlo, sintió la natural inquietud de quien sabe que la intimidad no admite cámaras sin permiso. No me hagan fotos, pidió Clara con firmeza cuando el fotógrafo se acercó demasiado. No vendo mi vida. El hombre, profesional y algo descolocado por la resistencia, asintió y se retiró un paso. Tomás, que observaba la escena, sintió que algo debía hacerse. No por exhibicionismo ni por demostrar poder, sino por proteger la voluntad de ella. Si necesitas que no publiquen nada, puedo hablar con mi contacto, murmuró él, con la serenidad que lo caracterizaba. Clara lo miró y por un segundo todo lo demás se volvió borroso. No quería favores. No quería que los suyos se sostuvieran en las manos de nadie. Pero la vida también exige gestos, y a veces la ayuda es la manera en que el mundo responde cuando las fuerzas flaquean. No hace falta, contestó ella,
moderando la voz. Gracias por ofrecer. Solo quiero que nos respeten. Él asintió, respetando el límite. No intervenía si ella no lo pedía. Esa fue una lección que aprendió con rapidez: amar no es poseer, sino acompañar sin invadir. Las semanas siguientes trajeron una mezcla de días luminosos y otros donde la sombra del rumor seguía pasando por la esquina como un viento frío. La prensa local había dado pequeñas notas, algunas benevolentes, otras con ese tono sensacionalista que siempre busca tragedia. Pero la gente que realmente conocía a Clara y a su manera de sostener la vida se mantenía a su lado. Eran clientes que recordaban nombres, que traían noticias del barrio y que sabían cuando la sopa necesitaba sal y cuando la respuesta debía ser un abrazo. Una noche, mientras cerraba el puesto, Clara oyó pasos apresurados. Al mirar, vio a una mujer que no conocía, despeinada y con la voz cortada por el llanto. Se acercó temblando y dejó caer unas monedas sobre la mesa, implorando por algo para calmar el hambre de su hijo. Clara, sin dudar, le sirvió una sopa humeante y le ofreció un poco de pan. No había heroísmo, solo la práctica cotidiana de compartir lo poco que a veces se tiene. La mujer comió, y entre sorbo y sorbo, contó que su marido la había dejado hacía semanas y que la deuda del alquiler amenazaba con sacarlos a la calle. La historia golpeó a Clara como un recordatorio de que el barrio tenía cientos de heridas invisibles. Ella ofreció lo que pudo, un plato, una palabra y la promesa de que volvería a acompañarla con lo que hiciera falta. Antes de irse, la mujer miró a Clara y dijo, con voz temblorosa: «Eres buena, señora. No sé cómo pagarle». «No se paga con monedas», respondió Clara con calor. «Se paga con humanidad. Y eso es algo que no se rompe con el tiempo». La mujer se marchó con la sopa en las manos y la espalda un poco menos encorvada. Clara se quedó mirando el puesto vacío por un instante, pensando en lo poco que se necesita para sostener a otro. En ese momento, Tomás apareció. Había vuelto a comprobar el lugar por costumbre, por el peso que ya le pertenecía. «Te vi ayudar», dijo sin grandes aspavientos. «Solo lo hice», contestó ella. «No es nada extraordinario». Él negó con la cabeza. «Para mí sí lo es. Me recuerda lo que a veces olvido». Clara sonrió, con una mezcla de cansancio y alivio. En su mundo, los grandes gestos no siempre eran necesarios. Los pequeños sostenían la vida con una paciencia constante. Los días avanzaron y, con ellos, el temor de Clara se fue transformando en una valentía pausada. Empezó a aceptar pequeñas invitaciones, una tarde de helado para Lucía, una vez al mes, una visita a la librería del barrio donde Tomás le regaló un libro de recetas tradicionales que había encontrado en un mercado de antigüedades. No eran regalos ostentosos, eran detalles pensados para no romper el orden de la vida de ella. Tomás había aprendido a ofrecer sin humillar, a acercarse sin imponerse. Pero la familia de Tomás no se resignaba con facilidad. Valeria, su hermana, reunió a la familia para comentar lo que consideraba una imprudencia. Las conversaciones en la mansión pasaron de la incomodidad a la recriminación abierta. «No puedes jugar con la imagen de la familia», le dijeron. «No puedes convertir en espectáculo lo que es un deber». Para ellos, la tradición era un sello que protegía privilegios, no una cárcel emocional. Tomás escuchó con paciencia, pero ya no cedía ante comentarios que atentaran contra su libertad. Había aprendido a diferenciar lo que la familia esperaba de lo que él necesitaba. Y lo que necesitaba, en ese tiempo, era la sencillez de una sopa compartida, la risa de Lucía y la calma de saber que alguien lo miraba sin pedirle explicaciones. La tensión alcanzó un punto crítico cuando, un fin de semana, Clara recibió una invitación inesperada. La Asociación de Comerciantes del barrio quería organizar una feria gastronómica y propuso que ella fuera la figura central, con su puesto ampliado y la cobertura mediática correspondiente. Para muchos sería una oportunidad para darse a conocer, aumentar ventas y mejorar la economía familiar. Para Clara, fue un dilema. Si digo que sí, pensó, la gente verá mi trabajo como espectáculo. Si digo que no, quizás pierda la oportunidad de mejorar nuestras cuentas. Clara sintió algo romperse por dentro, no como fractura sino como liberación.
Durante años se protegió de todo. Pero Tomás no la empujaba, la acompañaba. Quiero intentar, dijo ella por fin. No sé cómo se hace. No sé nada de familias grandes, ni de compromisos formales, ni de convivencias. Pero quiero intentar. Contigo. Tomás cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, una paz profunda lo cubría. Con eso me basta. Él tomó su mano con cuidado. No fue un gesto impulsivo, fue una promesa silenciosa. Clara no la retiró. Dejó que el calor de él se entrelazara con su piel como si estuviera diciendo, agora sí. En ese momento, Lucía y Mateo, que jugaban cerca recogiendo piedritas del puente, corrieron hacia ellos sin entender la profundidad de lo que acababa de suceder. Mamá, mira esta piedra, parece un corazón, dijo Lucía. Clara rió sin poder evitar que la emoción le llenara los ojos. Tomás miró a los dos niños con ternura y se inclinó a su altura. ¿Y si hacemos un trato? Dijo con suavidad. Yo cuido a su mamá, y ustedes me ayudan a que ella sonría todos los días. Mateo aplaudió sin saber bien por qué. Lucía dijo que sí con entusiasmo. Clara soltó una risa que llevaba años guardada. Tomás la miró como si ese sonido fuera el mayor triunfo de su vida. Días después, comenzaron a planear el pequeño local. No sería lujoso. No tendría mármol ni luces exageradas. Sería cálido, con mesas de madera, flores sencillas y un aroma constante a sopa recién hecha. Clara eligió el nombre, Sopa de Vida. Porque eso era lo que siempre había ofrecido. La familia de Tomás no entendió al principio, pero el tiempo fue suave con todos. Valeria terminó visitando el local una tarde, aunque no lo admitió en voz alta, salió con los ojos más blandos. Tomás y Clara avanzaron despacio, cuidando cada paso, aprendiendo a compartir sin perderse. Construyeron algo sin prisa, sin espectáculo, sin pretensiones. Algo firme. Algo real. La historia no terminó con lujos ni fuegos artificiales. Terminó con mesas llenas, risas en la cocina, niños corriendo entre los bancos y un hombre que, aun teniendo riqueza, encontró su mayor tesoro en la calma honesta de una mujer que había aprendido a vivir con dignidad. Y todas las noches, antes de cerrar el local, Clara apagaba las luces y agradecía en silencio al puente donde todo comenzó. Porque ahí, entre el ruido del río y el cansancio de un día cualquiera, encontró un amor que no la rescató, pero la acompañó.